Buenos días, bienvenidos al Facebook Live del Espectador. Siempre en este espacio tenemos un tema de salud y hoy no es la excepción, pero va con un tema adicional, con una solución que yo creo que todos hemos pasado por eso, por el tema de las deudas. ¿Cómo afectan las deudas la salud, el sobreendeudamiento? ¿Cómo manejar el estrés que producen los problemas financieros en las personas y cómo pues podemos solucionarlo? Para este tema tenemos dos invitadas muy especiales. Se trata de la doctora María Claudia Reverend, ella es psicóloga. Doctora, bienvenida. Buenos días, Marión. Y nos acompaña también la doctora Mónica Duque, ella es directora comercial de Chao Deudas y es una de las personas que más sabe en Colombia acerca de la ley de insolvencia. Doctora Mónica, bienvenida. Gracias, Andrea, por esta invitación. Bueno, para comenzar, doctora María Claudia, ¿cómo afecta mental y emocionalmente a una persona cuando tiene un problema financiero muy complejo? Pues Marión, el impacto que causa el estar endeudado en el individuo es un impacto bastante alto. Produce un problema de estrés y el estrés trae como estrés continuado en el tiempo, de manera crónica. Y el estrés trae como consecuencia manifestaciones emocionales como insomnio, por ejemplo, aislamiento social, dificultad para pensar, que eso es vital en la persona que está endeudada porque se siente encasillada, no tiene claridad mental, problemas de alimentación e inclusive llega a un punto la situación en que la persona deja hasta de consumir alimentos o hace problemas como una bulimia, come en exceso, entonces puede producir hasta problemas de obesidad. El impacto sobre la salud física es enorme porque se puede llegar, si esto se prolonga en el tiempo, a producir inclusive enfermedades llamativas y graves. Doctora, pero la cosa a veces de los bancos, que los llaman a uno, la presión, que como que no encuentran una salida, no sé, pues a veces vemos en las noticias que hay personas que hasta, no sé, se medican o hasta piensan, digamos, en el suicidio. Sí, es cierto. Pues llega a ser tanto la presión que yo lo podría calificar que el individuo lo que está sufriendo es un acoso, un bullying de parte de las entidades financieras. Entonces, si está siendo de esa manera presionado, pues lo más seguro es que caiga en problemas de pronto hasta de alcohol, empiece, frente a no encontrar ninguna solución, empiece a tener ideaciones suicidas, paranoia, sale a la calle y no encuentra, o sea, se siente totalmente perseguido, asediado. La familia entra también en un estado de crisis, que se me olvidó mencionárselos antes, y resulta que cuando eso sucede, el individuo deja de contar con mecanismos de apoyo dentro de su propio hogar, que sería el primero en llamado a brindarle toda la solidaridad a la persona, apoyo, sí. Pero se pierde. Hace unos instantes, fuera de micrófonos, la doctora Mónica nos estaba contando que han llegado a buscar a personas preguntando por la ley de insolvencia, pero a punto de decir, o sea, ¿hay algo o me suicido o me quiero suicidar? O ¿cómo ha sido esa experiencia de personas que están totalmente sobreendeudadas y desesperadas, que buscan una salida y no saben qué hacer? Sí, Andrea, realmente cuando una persona llega a nuestra oficina, llega en un punto en el que se siente completamente sin salida, o sea, la persona no tiene salida, piensa que su vida se acabó, ha pensado en suicidarse, tenemos personas que han intentado suicidarse, señores que su esposa los ha dejado porque se endeudaron demasiado y se endeudaron para pagar el colegio del hijo, la universidad, y no encontraron el apoyo en su familia, personas que están tomando medicación psiquiátrica, no pueden dormir, como dice la doctora María Claudia, piensan que tienen una camisa de fuerza y que no hay salida.
y realmente la ley de insolvencia es la primera ley que protege al deudor frente al sector financiero, porque te permite o hacer un acuerdo con todos los bancos para disminuir una cuota que tenías, por ejemplo, en 15 millones, pasarla a 4 millones de pesos mensuales, porque ya tienes un trabajo donde ganas menos, o porque ya no tienes trabajo y estás emprendiendo un negocio, o puedes también liquidar todas las deudas. Cuando una persona se quedó sin empleo, no tiene nada de ingresos, puede liquidar todo el pasivo y con esto logra como hacer un pare, y nosotros lo llamamos como liberarse, o sea, encontrar la libertad para empezar una nueva vida. Doctora, en esta situación, digamos, angustiante, que pues yo creo que en algún momento todos hemos tenido problemas económicos, a veces como que la solución es peor que la enfermedad. A veces mucha gente encuentra en internet el gota a gota, lo que llaman gota a gota, y entonces encuentran en eso una salida que termina siendo lo peor que pudieron haber hecho. El problema es que la persona empieza a sacar un avance de la tarjeta de crédito para pagar el crédito. Entonces paga el crédito y saca otro crédito en la cooperativa de la empresa para pagar la tarjeta de crédito o el crédito. Y llega a un punto donde ya no ve ninguna opción en el sector real, en el sector financiero, y acude a los gota a gotas o aquellas inmobiliarias que hipotecan tu inmueble por un crédito, y pierdes tu casa porque te cobran unos intereses altísimos. Que sería el peor error que podría cometer una persona, realmente, llegar a perder su patrimonio, pues. Realmente cuando tú ves que ya no tienes opción, lo mejor es acudir a la ley de insolvencia para poder hacer un pare y empezar de nuevo, pero no acudir nunca al gota a gota, que tienen además maneras difíciles de cobranza. Bueno, doctora, comencemos explicándole a la gente qué es la ley de insolvencia. Sí. Casi nadie la entiende ni la conoce. Sí, bueno, realmente nadie la conoce, o sea, es muy poca la gente que la conoce. La ley es la ley 1564 del 2012, pertenece o está dentro del Código General del Proceso, y la ley se llama Ley de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante, o sea que podemos acceder todas las personas, como ustedes, como yo, como cualquier persona del común, que no sea socio mayoritario en una empresa, o que no tenga un establecimiento de comercio, o sea que no sea comerciante. Entonces, ya al acceder a la ley, lo que permite esta ley es, primero, suspende todos los procesos ejecutivos que tú tengas. Entonces, si tienes embargada la casa, te suspende el remate de tu casa. Eso es espectacular. Bueno. Si tienes embargado el sueldo, también te suspende el embargo del sueldo, o evita que te pongan esos procesos ejecutivos y que te puedan embargar cualquier cosa. Y a través de la ley puedes o hacer un acuerdo de negociación para pagar a todos los acreedores, no es una refinanciación, sino es un acuerdo de pago con todos al tiempo, se citan a un centro de conciliación y se hace un acuerdo de pago con todos para pagar el capital solamente de aquí en adelante. O sea, no se pagan los intereses atrasados, sino solo el capital. Solo el capital, o en algunos casos, como los hipotecarios, un interés muy bajito. Entonces evitas pagar intereses, sino solamente vas a pagar el capital de aquí en adelante. Doctora, acá hay varios lectores que nos están haciendo algunas preguntas, y nos pregunta, por ejemplo, acá, ¿liquidación es lo mismo que embargo? No, liquidación patrimonial es un proceso dentro de la ley de insolvencia que te permite liquidar todo el pasivo, o sea, tú quedas sin deber un solo peso, porque esas deudas se vuelven deudas naturales, que quiere decir que no te las pueden cobrar por la vía legal, o sea, no te pueden cobrar esas deudas. Y embargo es cuando a través de un proceso de un juzgado, de un proceso ejecutivo por una deuda, te embargan la casa o el sueldo o el carro, son dos cosas completamente distintas.
Yo te tenía una pregunta en el caso de los pensionados que están muy expuestos, a veces enfermos, ¿cómo protege o cómo estas personas pueden acudir a la ley de insolvencia? De la misma manera, Sí. o sea, los pensionados pueden acceder a la ley de insolvencia. De hecho, tenemos varios pensionados que toman créditos y les descuentan de la pensión directamente, entonces ya su pensión les queda en la mitad y no pueden Sí. vivir. Entonces, ellos pueden o hacer un acuerdo de pago para que ya no les descuenten esa libranza, se llama así, del Sí. sueldo, de la pensión, De la pensión. o hacer una liquidación patrimonial, que es dejar de deber ese pasivo y quedar su pensión libre, completa sería maravilloso. nuevamente. Doctora, una persona que está en este momento escuchándonos y que dice, oiga, yo me quiero acoger a esa ley, ¿cuál es el proceso para comenzar a acogerse a la ley? Bueno, pueden ingresar a nuestra página web www.chaodeudas.co, llenan un formulario y nosotros los llamamos y les hacemos una cita. Esa primera cita de diagnóstico no tiene ningún costo. En esa primera cita lo que nosotros hacemos es hacer el diagnóstico y definir una estrategia legal a la medida de cada deudor, porque cada caso es completamente diferente al otro. Entonces a una persona le conviene hacer acuerdo, a otra persona le conviene hacer liquidación, a otra persona no le conviene hacer la ley. Para cada persona, o sea, es cada caso diferente, particular. es diferente. Entonces ingresan a la página nuestra www.chaodeudas.co y nosotros los llamamos. Ahí también hay un número celular en la página o en las redes. Estamos en Facebook como Chao Deudas o en Instagram como Chao Deudas y nos escriben y nos ponemos en contacto con los clientes y los atendemos con muchísimo Pero gusto. digamos una persona que diga, oiga, yo quiero buscar, no sé, que un abogado, digamos, aparte de tu empresa, la persona quiere buscar algo, quiere buscar la ley de insolvencia, porque esa la tiene el gobierno. Sí. ¿Cómo se acoge una persona que, digamos, no conozca en este momento tu empresa, sino quiera acogerse? ¿Cómo es el proceso de una persona común y corriente para acogerse a la ley? Debe buscar los centros de conciliación, por internet puede buscar los centros de conciliación que estén aprobados por el Ministerio de Justicia para llevar procesos de ley de insolvencia de persona natural no comerciante. Y en esos centros de conciliación puede hacer el proceso de insolvencia sin asesoría, sino hacerlo solo. Yo te tendría una pregunta que me parece interesante. Cuéntame, porque María muchas veces los pacientes tienen esas situaciones, y es ¿qué ley protege al deudor? Porque uno no tiene muy claro qué ley lo protege a uno. O sea, salió este procedimiento de la ley de insolvencia, pero ¿qué lo protege a uno como deudor? O sea, ¿qué ley, qué mecanismo, qué decreto? No sé si es válida la pregunta. Pues para realmente la ley de insolvencia No más. es la ley que protege Sí. al deudor frente al sector financiero. Porque no- sí. O sea, porque el banco no te puede embargar, no te puede iniciar un proceso si estás cobijado por esa Claro. sombrillita de la ley de insolvencia. Perfecto. Doctora, ¿hay algún tipo de deuda que la ley de insolvencia diga, por ahí nosotros no nos podemos meter? La única deuda o el único proceso Sí. son los procesos por alimentos. Esos procesos no están cobijados por la ley. Por la ley de insolvencia. Y no se suspenden los procesos por alimentos. Solamente los procesos ejecutivos o los procesos de restitución, pero los de alimentos no. Doctora, mucha gente dice, bueno, yo me voy a acoger a la ley de insolvencia, pero los bancos me siguen llamando. ¿Hay alguna forma para que los bancos, o sea, entiendan que uno está en una situación compleja y que ya dejen de acosar porque ya me acogí a esa ley, o cómo es ese manejo? Pues la ley no dice específicamente que no te dejen de llamar, Sí. pero cuando ya estás admitido a la ley a través de un auto de admisión, entonces nosotros le decimos al deudor, dígale al banco que usted no les puede pagar, porque usted está haciendo un proceso de negociación a través de la ley, y entonces los dejan de llamar. Los dejan Y de cuando ya molestar. están en liquidación, el juez en el auto de apertura de la liquidación dice específicamente, le queda prohibido al deudor pagarle a ningún acreedor.
Entonces, si el acreedor lo está llamando, mándele el auto y dígale, señor, el juez me está prohibiendo pagarle, no me llame más. Ya. Doctora, acá hacen preguntas muy, muy interesantes. Por ejemplo, ¿un salario puede ser embargable? Claro. Te pueden embargar el 20% de lo que exceda del salario mínimo. Es lo que te pueden embargar. Otra cosa, me están preguntando personas que le deban, por ejemplo, el vecino le prestó 1 millón de pesos, la otra vecina otro 1 millón. Todo se puede incluir. ¿Eso se incluye también? Todo, todas las deudas, impuestos, sanciones que te hayan puesto, por ejemplo, si has sido empleado público, sanciones de esas, personas naturales, colegios, administración, impuesto predial, impuestos por declaración de renta, impuestos de IVA. La todo lo puedes que uno paga en los edificios. La administración también. del edificio, el colegio de tu hijo, sí. Y la ley, los servicios públicos. Y la ley dice que apenas eres admitido, al día siguiente te tienen que reconectar el agua y la luz. Doctora, nos pregunta acá Luz María Zapata que si nos puedes explicar por cuánto tiempo una persona puede acogerse a la ley de insolvencia. O sea, en cuánto tiempo desde que comienza hasta el final está en esa situación. Cuando el proceso de negociación se demora 60 días hábiles, que es muy rápido, para lograr un acuerdo de pago, pueden ser 60 o 90 días hábiles. Y la liquidación patrimonial se demora entre 1 año y 1 año y medio en completar el proceso completo. Sí. Pero realmente a los 6 meses tú ya tienes el auto del juez que te protege y que te dice que no le pagues a los acreedores, que no le puedes pagar a los acreedores, y que todos los bienes e ingresos que obtienes después de ese auto ya no entran a responder por el pasivo. O sea, tú te puedes ganar el baloto al día siguiente de tener el auto de apertura de la liquidación y ya no tienes que responder con nada de eso por el pasivo. Empiezas una nueva vida a partir de ahí. Doctora, nos hace una pregunta Felipe. Pregunta que si uno está desempleado y no tiene propiedades, no tiene absolutamente nada, también puedes hacer la liquidación patrimonial. ¿Y en ese caso cómo? En ese caso opera como nosotros hacemos como la similitud con una liquidación de sociedad conyugal, que tú la puedes liquidar así no tengas bienes, de la misma manera, porque la liquidación patrimonial no es pagar las deudas, es liquidarlas, es que el juez decrete que esas deudas ya no son cobrables legalmente, sino que se volvieron saldos insolutos, deudas naturales. Entonces lo puedes hacer si no tienes bienes. ¿Qué sucede con los procesos que ha tenido con antelación, por ejemplo, de embargo? Se suspende una vez tú radicas en el centro de conciliación una solicitud para acceder a la ley, sale un auto de admisión que dice que ya estás en ley de insolvencia. Con ese auto de admisión salen unos oficios del centro de conciliación a los juzgados donde tienes procesos y la ley dice que se deben suspender con la fecha del auto de admisión a la ley. O sea, no sigue el proceso. Por eso decíamos que si tienes embargada la casa, se suspende el proceso, no te la pueden rematar. Doctora, acá viendo algunas preguntas que nos hacen los lectores. Todos tenemos muy preguntas, sí. No, además que mucha gente veo que también ofrecen, no, yo puedo prestar dinero, yo les ayudo. No, o sea, no se endeuden más, acójanse a la ley de insolvencia. Digamos, bajo su experiencia, que usted es una de las personas que más sabe en Colombia sobre la ley de insolvencia, quiero que, de verdad, no sé, cuéntenos experiencias de personas que se han metido con situaciones del gota a gota que son terribles. Mira, nosotros tenemos varios clientes que tienen 10 personas gota a gotas. Y son realmente las personas que más los agobian, porque no siempre son muy delicados para cobrar. Entonces, estas personas las incluimos dentro de la ley, quedan protegidos legalmente porque no les pueden iniciar ningún proceso, no les pueden quitar su casa, su apartamento, pero nosotros siempre les decimos, los protege la ley para que queden protegidos sus bienes. Sí.
pero no sabemos desde el punto de vista ya de esa no delicadeza para cobrar que pueda ahí no se suceder. puede hacer nada. Porque el gota a gota es ilegal. Es O ilegal. sea, yo pregunto por qué, porque Sí. veo que, o sea, uno a veces salen opciones de que yo presto al tanto por ciento, pero resulta que detrás de eso, de pronto para el tema, digamos, de cobrar, pues tienen unos procedimientos, pues... Que no son muy ortodoxos, digámoslo sí, así. y se vuelve algo peligrosísimo. Y se vuelven muy peligrosos. O sea, nuestra recomendación es no acudir al gota a gota. Incluso hay empresas por internet que dicen que están vigilados por la superfinanciera y no es cierto. Y no es verdad. No es verdad. Y te dicen, pague la primera cuota para hacer el análisis del crédito. Y esa primera cuota se la roban. Ah, bueno, pero ahí hay una opción muy importante. En la superfinanciera, en la página de internet, hay una lista, en este momento no recuerdo cómo se llama, pero están todas las empresas que están Que con están el respaldo. legalmente Exacto. constituidas y vigiladas por la superfinanciera. Porque a veces, por la angustia, Sí. digamos, emocional de que tengo que solucionar esta situación, pues comienzan a meterse a cualquier cosa, datos y todo, y terminan con un problema grandísimo, y es mejor pues que siempre lo hagan conscientes de qué es lo que legalmente pueden hacer. Exacto. para Si solucionar. realmente la opción no es seguirse endeudando para pagar, nosotros siempre Ni les de decimos, cualquier manera, Mónica, exacto, porque ese es el problema. no se siga endeudando para pagar, no saque un avance, no acuda al gota a gota, sino realmente lo que debe hacer es acogerse a la ley y recoger todo el pasivo y mirar si puede hacer un acuerdo de pago o si no tiene trabajo, pues hacer una liquidación patrimonial. Doctora, ¿en qué queda una persona al terminar el proceso de ley de insolvencia? ¿Le pueden volver a dar créditos o queda vetada en la vida para que alguna vez le den una tarjeta de crédito? No, realmente la ley dice que una vez te acojas a ella, tu situación en Datacrédito cambia. Entonces, el Centro de Conciliación tiene la obligación de informar a Datacrédito y a Cifin de que estás en proceso de negociación. Entonces, te deben borrar los días de mora y hacer la anotación de ley de insolvencia, acuerdo de negociación. Entonces, hay mucha gente que incluso no puede conseguir trabajo porque está reportada y están consultando en Datacrédito para darte un trabajo. Sí. Entonces, se acogen a la ley para poder conseguir trabajo porque tu situación en Datacrédito cambia. Lo que sí es cierto es que lo que la ley pretende es que durante estos 5 años que estás en Datacrédito como acuerdo de negociación o como liquidación patrimonial, pues tu situación financiera mejore y no te endeudes más. Que sea una oportunidad. No ¿verdad? hay una política de los bancos que diga si esta persona hizo la ley, pues no lo voy a vetar y no le voy a dar crédito. Pero sí, pues la idea es como que te recuperes financieramente y vuelvas como a dedicarte a lo importante, a trabajar, a montar tu empresa, sales como realmente todas las personas que han hecho la ley con nosotros, por lo menos, como que se les abren nuevos caminos porque esa carga psicológica de Es la que tú enorme. hablabas, María Claudia, la sueltan, entonces te salen muchas oportunidades. Doctora, pero no sé, digamos que me parece un poco injusto que si una persona, digamos, está buscando empleo y está reportada, entonces no le dan empleo. O sea, ¿cómo uno podría hacer para que ese tema pues se mejore? Porque si está reportada, está buscando empleo, no le dan empleo porque está reportada. O sea, entonces ahí uno, ¿qué hacen? Pues no es legal que lo miren, pero lo hacen. Digamos las empresas, porque yo veo que quien hace eso cuando uno va a contratar con el Estado, cuando son empleados De hecho, Públicos. muchas empresas Públicos. privadas lo están haciendo también. pero eso no es legal. No es legal. ¿No es legal? O sea que a uno no le pueden decir, oye, no te voy a contratar porque... Pero es que no te veo- lo dicen. No te lo van a decir. Ah, muchas gracias. Sí, no te no lo nos dicen. llamen, nosotros te llamamos. Exacto, no te dicen, no te contraté porque estás en Datacrédito. Hemos tenido clientes que tienen amigos dentro de la empresa Sí. y entonces le dicen, mire, no lo contrataron porque estaba en Datacrédito y por eso se dan cuenta, pero no es legal que miren Datacrédito. Yo te iba a hacer una pregunta, Mónica, porque si hay una deuda sensible es la que tienen las familias con el ICETEX. Entonces, ¿los deudores de ICETEX pueden acogerse también a ley de insolvencia? También se puede incluir la deuda del ICETEX. Perfecto. Todas las deudas. Lo único que no se puede es el tema de alimentos.
Perfecto. las demandas por alimentos. Bueno, se nos está agotando el tiempo. Está muy interesante. Muchísimas sí. preguntas. Pero bueno, doctora María Claudia, ¿usted qué le puede aconsejar a la persona que le está viendo en este momento, que está súper angustiada, que dice, ¿qué voy a hacer? Desde su óptica psicológica, ¿qué consejos les puede dar? Hoy nos estamos dando cuenta que el problema también es un problema de desinformación. O sea, estar sin salida es un problema de desinformación. Hoy Mónica nos está poniendo al tanto de que esta ley nos sirve, nos protege, nos puede ayudar y considero que es la verdadera salida. Legalmente. Y psicológicamente. Emocionalmente, pues yo creo que esto es un respiro, porque el deudor ha estado viviendo en una desesperanza total, en un estado de angustia muy grande. Se enferman, realmente se enferman. Y lo que tenemos que hacer es tratar de buscar las soluciones que por lo general son de orden legal, créanmelo, a este tipo de problemas que tienen que ver con el hecho de ser y tranquilizarse, ver que es dinero, deudor. Que esto no lo identifica a uno, porque a veces uno no, tiene deuda, es que se vuelve un estigma, soy un fracaso, se vuelve un estigma. Yo pienso que no sentirse culpable, porque vital, porque nadie se endeuda porque quiere. Yo siempre le digo a la gente, usted no se endeudó para no pagar. Cuando usted se endeudó, usted tenía un salario de 20 millones de pesos y hoy se está ganando 3 millones de pesos. Exacto. Entonces, dejar la culpa a un lado y buscar soluciones legales, como dice María Claudia, y la familia apoyarse. O sea, realmente en estos momentos es cuando más apoyo de la familia se necesita. Para pensar con cabeza fría y buscar una salida que no sea el gota a gota, que no sea la inmobiliaria que te va a quitar tu casa, sino que hay salidas legales que protegen al deudor. La ley está de tu lado. Exacto. Gracias, Mónica. Muy bonito no, de verdad lo que tú dices, porque a veces uno se siente culpable, fracasado, uno dice, no, mejor dicho, hasta vergüenza, no quiere uno salir a la calle, uno le da pena. No, yo no me voy a coger a la ley porque todo el mundo se da cuenta. Nadie se da cuenta, en ningún lado se van a dar como cuenta. si uno llevara el letrero puesto. Y doctora, ¿será que yo puedo salir del país? Y, claro, o sea, es empezar de nuevo y dejar esa culpa y dejar esa carga atrás. Sí, porque no son la plata es el dinero. Sí. El dinero. Y la vida y la familia valen más. Eso es más importante. Claro, doctora Mónica, nos quedan cantidad de preguntas. Usted no se imagina cómo está este Facebook, está YouTube con rebosante. Pero entonces, como se nos acabó el tiempo, por favor díganos dónde la pueden encontrar para que la gente pueda, pues que usted le pueda dar una guía sobre cómo acogerse a la ley de insolvencia. En www.chaodeudas.com, ahí pueden llenar un formulario, nosotros nos ponemos en contacto de manera inmediata el mismo día, o en Instagram como Chao Deudas, o en Facebook como Chao Deudas, también nos pueden escribir, o en la página web hay número celular donde también nos pueden llamar y solicitar una cita. Bueno, yo, aunque no soy psicóloga y no tengo el tema de la ley de insolvencia, sí les doy un consejo, de verdad que busquen una salida por la ley, por la tranquilidad, no se metan al tema de los gota a gota. A veces uno encuentra, digamos, con mi labor de periodista me llegan cantidad de mensajes de situaciones que uno dice, Dios mío, ¿cómo absolutamente extremas? ¿Cómo alguien las pudo haber engañado sabiendo que estaba mal y le prestaron no sé cuántos millones y ahorita está en una situación dificilísima? Entonces que siempre lo hagan por la ley con mucha tranquilidad, que no pidan gota a gota, que eso es terrible, y que siempre hay una alternativa. Y lo más importante es la familia y la vida. Y la vida, exactamente. Bueno, muchas gracias, doctora María Claudia, por gracias, Andrea. Doctora Mónica, muchas gracias. Esperamos que ayude a mucha gente también con el tema de tranquilizarse y de ver que el dinero es dinero. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos leemos cada domingo en elespectador.com. Soy Andrea Villate. Sigan ustedes conectados con elespectador.com con noticias en todos los sentidos.